Bueno, yo les quiero decir varias cosas con la franqueza que hemos querido hablar. Se habla muchísimo de la situación económica del país. Aquí estoy entre empresarios con quienes además he trabajado toda la vida, a quienes respeto y con quienes he podido aprender profundamente de la situación de la economía colombiana, de la sociedad colombiana, con una combinación extraña de alguien que ha estado muy cercano con ustedes y que ha estado en la academia, en la Universidad Nacional de Colombia durante 40 años. Esa es una combinación explosiva que podría conducir a la falta de cordura. Pero, en general, el primer punto, ¿cuál es la situación económica de Colombia? Mire, yo entiendo perfectamente al gobierno anterior. Entiendo perfectamente que le tocó una pandemia, que le tocó la más terrible situación, no solo nacional, sino internacional, que nos aislaron y que tomó muchas de las medidas que era necesario tomar. Por ejemplo, ampliar la oferta monetaria, el M1 más el M2 más el M3 se fue al cielo. Por ejemplo, ampliar el déficit fiscal. Por ejemplo, bajar al suelo las tasas de interés. Por ejemplo, dar todos los subsidios al empleo, a las dificultades que se veían en ese momento. Pero todas esas medidas tenían un costo, tenían dos costos. El costo de que creamos un desequilibrio macroeconómico producto de la terrible situación en donde el déficit fiscal, el problema monetario, las tasas de interés, nulas, si doy ampliación de la oferta monetaria, si doy todo lo que significa un mayor déficit fiscal y demás, pues yo voy a tener un rebote en el crecimiento, porque lo que estoy es incentivando la demanda al debe, y eso no tenía nada de malo, pero esa fue la tasa de crecimiento del último año que tuvimos, que fue una tasa de crecimiento excepcional frente a la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía colombiana. Si ustedes la miran, es una pendiente levemente positiva en los últimos 30 años, ese año se dispara, y perdonen, pero lo que sube como palma cae como coco. Y claro, a nuestro gobierno nos tocó un periodo de ajuste, en donde hemos sido profundamente responsables en materia macroeconómica, en donde el Banco Central ha sido profundamente responsable, según lo que piensan ellos. Yo no pienso lo mismo, pero lo respeto en su autonomía, en mantener las más altas tasas de interés que se han mantenido en la economía colombiana y no bajar al ritmo en que están bajando las tasas de interés en la economía mundial. Pero todo eso ha conducido a que este año estamos en una situación macroeconómica, y si uno mira los precios macroeconómicos, tasa de cambio, tasa de interés a nivel internacional, en medio de todo la tasa de cambio ha estado con una relativa estabilidad que se va a manifestar mucho más claramente durante este semestre, en donde está subiendo a los límites que vamos a tener un mensaje de mediano plazo cercano a los 4.000 pesos por dólar. Una tasa de cambio que algunos podrían decir que es de equilibrio. Una tasa de interés que por supuesto está bajando mucho más lentamente que lo que nosotros quisiéramos. Pero fíjese eso de la tasa de interés, porque el IBR, el del Banco de la República, está bajando mucho más lentamente, pero la responsabilidad social empresarial del sector financiero, por primera vez en muchos años, ha permitido que los márgenes de intermediación sean menores que en los últimos 20 años. Es decir, la reacción del sector financiero público y privado ha implicado que, a pesar de que ha habido una inflexibilidad en la tasa de interés del Banco de la República, ha habido una flexibilidad hacia la baja de la tasa de interés, de la tasa de intermediación y por lo tanto de la tasa de interés total. Eso es responsabilidad social empresarial. Eso es entender que el sector financiero debe estar al servicio del sector productivo y no el sector productivo al servicio del sector financiero. Y en cuanto a la tasa de inflación,
pues bueno, con todas las dificultades, incluido el niño, está bajando la tasa de inflación. Está bajando de una forma importante, también gracias a lo que ha hecho la autonomía del Banco de la República, pero sobre todo a la resiliencia de nuestros productores que han permitido una mayor oferta frente a una demanda que ha sido restringida, pero que ha influido muchísimo en la baja de tasa de interés, en la tasa de inflación. Tasa de cambio, tasa de interés y tasa de inflación, pues son indicadores que nos dan cierta tranquilidad y cierta certidumbre sobre lo que está pasando. Pero si le sumamos a eso con todos los ruidos que ustedes quieran, pero a pesar de que en la última etapa tuvieron que endeudarse, tuvieron o quisieron endeudarse en un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es una tarjeta de crédito, que implica que en este momento tengamos que estar pagando en el corto plazo un alto porcentaje del total del presupuesto de la nación, es decir, es el triple de lo que pagábamos habitualmente por endeudamiento general de la nación. A pesar de eso, la regla fiscal sigue incolume. Una regla fiscal, entre otras cosas, que flexibilizaron los países europeos. Una regla fiscal que, por supuesto, con sus déficits gemelos en los Estados Unidos, flexibiliza cuanto quieren los Estados Unidos de Norteamérica. Una regla fiscal que se ha mantenido a pesar de todas las dificultades. Un país que cumple con sus pagos por abono a capital y por pago de intereses en el endeudamiento externo y que sigue siendo religioso el pago de ese endeudamiento externo. Un país que tiene los TES de largo plazo con las mejores tasas de interés, porque no hay que mirar solo el corto plazo, pero lo que indica que siguen confiando en Colombia. Un país que tiene, por supuesto, fortaleza en la institucionalidad. Hoy escuchaba a los senadores, oiga, qué rico escuchar esos ejercicios democráticos, cómo se llevan la contraria, cómo están de acuerdo, cómo las contradicciones en el país permiten esos equilibrios institucionales a los cuales nos sometemos nosotros como gobierno democráticamente. Claro, defendemos nuestros proyectos, por supuesto. Claro, permitimos el debate. No nos salimos nunca de las sesiones del Congreso, senadores y representantes aquí presentes. Ahí nos quedamos. Yo estaba ahorita en un debate de control político hasta el último minuto, porque mi aprecio por la democracia es mi aprecio por el debate, por la diferencia y por la posibilidad de tener acuerdos en esas diferencias. Entonces, en nada se ha deteriorado la fortaleza de la institucionalidad democrática al país y a los inversionistas extranjeros. Esa estabilidad macroeconómica, con dificultades, todos la tenemos en el mundo, lo dijo la doctora Lacouture hace unos minutos, pero esa incertidumbre mundial ha sido capoteada por todos nuestros gobiernos, con inteligencia, con certeza, con certidumbre, con claridad y con mensajes de largo plazo para los inversionistas. Y la fortaleza institucional y la fortaleza democrática es muy importante. Y no hay nada que pueda decir que no sigue habiendo equilibrio de poderes, que no sigue tomando sus decisiones las Cortes Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que no sigue tomando sus decisiones independientes la Cámara de Representantes y el Senado de la República, y que tenemos que presentar los proyectos de cambio que planteamos. Entonces, macroeconómicamente, institucionalmente, ¿cuál es el mensaje a la comunidad internacional? Es un mensaje de certidumbre. Un segundo punto que tocó María Claudia, que es claro, es el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica significa que todos los instrumentos jurídicos existentes pueden ser utilizados por parte de nuestro país o por parte de los otros países. Por eso es que firmamos tratados de libre comercio.
Y en los tratados de libre comercio o en el marco multilateral, mis amigos norteamericanos, por ejemplo, nos ponen por una cosa que llaman seguridad, yo no sé qué cuento, medidas compensatorias, porque son medidas de seguridad nacional. Eso no está en los tratados. Sin embargo, pues nosotros trabajamos con ellos, porque es muy importante seguir con la certeza de nuestra relación. Pero seguridad jurídica también es que cuando hay subsidios u otras medidas de efecto no equivalente que deterioran la competitividad, la competencia, pues nosotros debemos utilizar los mecanismos de los tratados para poder tener los equilibrios para el productor colombiano frente a las importaciones que puedan tener un contenido de subsidios. En esa seguridad jurídica, mi socio tiene derecho a utilizar todos los mecanismos que están en los tratados. Y en esa seguridad jurídica yo tengo derecho, mientras no viole eso que existe en los tratados, a utilizar todos los mecanismos que están en el tratado. Eso fue lo que planteamos en la nueva política de comercio exterior. Vamos a estabilizar las reglas de juego. Pero segundo, lo que fundamentalmente tenemos es tratados de protección de inversiones. Y esos tratados de protección de inversiones con diferentes países, creo que hemos firmado 18 o 17 o 19, más de los que yo hubiera querido, están siendo cumplidos exactamente por nuestro país. ¿Qué significa eso del Tratado de Protección de Inversiones? Pues básicamente que ese Tratado de Protección de Inversiones da la seguridad jurídica, que a pesar de que nuestras instituciones jurisdiccionales son potentes y son responsables, el inversionista extranjero y nosotros también en esos países podemos acudir a los tribunales de arbitramiento internacional, llámese CIADI o llámese Naciones Unidas. Y eso. ¿Qué ha cambiado en eso? Nada. Ahora, resulta que después de esos tratados de protección de inversiones, que tuvimos una problemática realmente importante, y es que el cambio climático nos anuncia una tragedia a muy corto plazo para toda la humanidad. Y en la humanidad tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el compromiso de mantener la naturaleza. Afortunadamente la guerra han hecho que Europa, Alemania, demande más carbón que nunca, carbonice más. Desafortunadamente nosotros, o afortunadamente nosotros somos la biodiversidad, somos el pulmón, somos el aire del mundo en nuestra Amazonía y tenemos todas las características para lo que necesita la humanidad y poder responder al cambio climático. Y esas características significan que también deben ser respondidas por los países que emiten más carbono, no somos nosotros. La suma entre China, la India, los Estados Unidos y Europa es prácticamente el 70-75% de la carbonización. Nosotros somos unos pobres infelices en emisión de carbono, pero somos felices por no emitir carbono, el 0.34%. Entonces, como tenemos eso y como creemos que el mundo y que sus hijos y que sus nietos tienen que tener una humanidad mejor, solo que lo hemos dicho en los tratados de protección de inversiones y está siendo aceptado por la comunidad internacional, es que no están primero los derechos de ningún inversionista sobre los derechos de la naturaleza, sobre los páramos, sobre los bosques, sobre el agua, sobre la vida misma. Y sí, iniciamos un proceso de diálogo sobre esos tratados de protección de inversiones para la protección de la naturaleza y la libertad de regulación en materia ambiental y protección de la naturaleza, porque eso está por encima de cualquier derecho. Entonces, sí, hemos hablado con nuestros socios y nuestros socios han sido conscientes. Y en los análisis que estamos haciendo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ese tema ha sido recibido de una forma muy interesante por, les voy a decir por quién, por la señora Tai, directora del USTR en los Estados Unidos, porque ellos también son conscientes que el mundo cambió y que el cambio climático existe. Y por supuesto, con los suizos nos hemos sentado
Y efectivamente estamos trabajando en la corrección de esos temas. Y eso es parte de que los tratados están vivos. Pero mientras estén los tratados de protección de inversiones en las condiciones que están grabados en piedra. Por supuesto, hay una serie de cosas que a nosotros no nos suena bien como seguridad jurídica. Por ejemplo, que un tuit sea un abuso o menoscabo en las expectativas esperadas por los inversionistas. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Son reglas de juego claras entre los inversionistas y los estados, pero hay que equilibrar las condiciones entre los inversionistas y los estados. Pero eso se está haciendo dentro del marco institucional, lo normal de conversar con nuestros socios. Entonces la seguridad jurídica sigue siendo la de los tratados de protección de inversiones firmados, pero las modificaciones que logremos para seguir respetando la institucionalidad. ¿Qué tiene eso de malo? Y desde otros puntos de vista, pues si algo nos enseñó la pandemia es que la salud es un derecho fundamental y que la vida de la gente está por encima de cualquier otro interés. A nosotros nos llegó en la mitad la solución de la pandemia, a otros mucho más tarde y a otros muy rápidamente. Por eso, en el marco multilateral del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual, hemos pedido la revisión del artículo 71 del ADPIC, porque los derechos fundamentales están por encima de cualquier derecho. Entonces son solo dos cosas: el derecho a la naturaleza, el derecho a tener vida y el derecho a tener la salud y el derecho a respetar la salud de los colombianos. Pero todo dentro del marco institucional. Y a la 1 de la mañana de la ministerial de la organización de la OMC, Colombia propuso y fue aceptado que por ahora se hiciera la revisión del ADPIC, que no se ha hecho durante 30 años, y por ahora se tenga en cuenta la importancia de que no pueda haber demandas por utilizar mecanismos en materia de salud para tener acceso a los medicamentos necesarios frente a las futuras pandemias y demás. Eso no está variando nada de la seguridad jurídica. Y por supuesto sí hemos cambiado las políticas, pero es un tema fundamental. María Claudia planteaba en el día de hoy algo que es esencial: hay que aprovechar los mercados y hay que generar oferta y hay que hacer facilitación del comercio. Hombre, pero es que no hemos generado oferta. Es que tiene que cambiar el modelo, porque si ustedes no invierten, la inversión no es capital plastilina. El dinero no se vuelve máquinas, la máquina no se vuelve dinero automáticamente, el capital conocimiento no es un accidente. Desafortunadamente, en una economía que se basaba en lo minero energético y que no sean las inversiones en esas transformaciones, pues nosotros estamos preocupados. Y sí, estoy de acuerdo totalmente con usted, nunca la había visto tan gobiernista como el día de hoy. Pero estando totalmente de acuerdo, pues hay que crear oferta exportable. Y para crear oferta exportable no es seguir vendiendo banano, flores, de eso que está bien que lo vendamos, sino que tenemos que hacer transformación productiva. Y eso es lo que están haciendo todos los países desarrollados, porque resulta que los Estados Unidos nunca había sido más proteccionista que hoy. O ustedes vieron el plan Biden de apoyo a sus sectores productivos. Es lógico. La China, 500% en subsidios en todos los sectores de servicios, de crecimiento y en todos los sectores industriales. La Unión Europea, el Pacto Verde, que no es una transición sino una imposición. Pero el cura predica, pero no lo aplica, nos lo aplican a nosotros. ¿Dónde están los compromisos de la transición? Estamos totalmente de acuerdo con la Unión Europea que hay que trabajar por la granja a la mesa, que no hay que permitir productos que tienen carbono incorporado, que no hay que posibilitar el hecho de que al consumidor le lleguen proyectos sin medición, pero eso es una transición. Es que 50 años nos vendieron los fertilizantes y necesitamos unos años para transformar nuestra economía productiva.
Hagamos un pacto por la transición con el mismo objetivo de defender la naturaleza. Y nosotros, al contrario, no tomamos medidas proteccionistas. No tenemos plata para subsidios. Todo lo que estamos diciendo es hagamos el equilibrio en los mecanismos del comercio internacional y no nos cierren los mercados, porque nosotros no se los estamos cerrando a ustedes. Este es un país de la inversión. Y cuando planteamos el cambio en la oferta exportable, pues cambia ProColombia. Colombia no va a vender solamente los mismos productos, sino Colombia va a vender a los inversionistas todas esas potencialidades inmensas que tenemos en el actual contexto. La naturaleza, el agua, la luz, ahí están las energías eólicas, estamos haciendo la transformación en materia de transporte. Vamos hacia los vehículos eléctricos. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer en La Guajira, tenemos muchísimas cosas que ofrecer en el Pacífico, tenemos la biodiversidad. Alguien decía, uno de los senadores, el coordinador de esta reunión decía, tenemos pluricultura, tenemos plurietnia, tenemos policlasismo. Y por supuesto, la estrategia es de atraer la inversión, dándole la seguridad jurídica que les mencioné. Y nosotros sí creemos en la inversión extranjera directa. Creemos en la inversión extranjera directa que traiga lo que nos dice la teoría económica: progreso técnico, conocimiento, transferencia de tecnología. Bienvenida a esa inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera que se alíe con la pequeña y mediana empresa, con la empresa colombiana, y que nos permita incorporarnos a las cadenas de valor nacionales e internacionales. Por si no nos hemos dado cuenta, nosotros aprovechamos el 10% de las posibilidades del mercado colombiano. Ustedes han visto el mapa de Colombia y dónde está concentrada la industria, los servicios y el turismo. Y han visto que son miles y miles y millones de hectáreas que, por habernos olvidado de los territorios, no hemos desarrollado un mercado interno. Aprendamos de lo que hicieron los colombianos en los años 30. Aprendamos de la integración nacional que se planteó en ese momento. Y mi padre decía, ayuntémonos de pobrería y perdamos el olor a santidad, porque el programa de este gobierno tiene que ver básicamente con la disminución de los terribles índices de desigualdad en el coeficiente de Gini que tenemos a nivel nacional, pero más grave aún en el coeficiente de Gini de desigualdad más alto en los territorios más olvidados del país. ¿Qué tiene de malo plantear la integración nacional? ¿Qué tiene de malo plantear el fortalecimiento del mercado interno? ¿Qué tiene de malo integrarnos a las cadenas de valor? ¿Qué tiene de malo atraer la inversión para integrarnos cada vez más en la internacionalización con rostro humano de la economía? No en esa globalización a veces salvaje, dicen algunos, que no fue precisamente cuerda y que hemos tenido que devolvernos en el mundo, porque como lo dice María Claudia, ella está consciente que tenemos que cambiar. Usted no cambia nunca porque es perfecta cada año que la veo, pero sí, todos tenemos que cambiar. Pero no es solo la inversión extranjera directa, es que si hay un mensaje que quiero dar en el día de hoy, es que no sigan con el cuento de la incertidumbre. Si es verdad lo que he dicho, y yo procuro no decir mentiras, no aprendí nunca. No hay incertidumbre, hay desconfianza. Pero la ecuación macroeconómica que tenemos es que tenemos ahorro mayor que la inversión. Y lo dijo también María Claudia, clarito. Dijo, es que tenemos desconfianza con las inversiones de los empresarios y estamos parados esperando un futuro mejor. Pero si las condiciones son de certidumbre, la desconfianza, tenemos que manejarlo, y por eso me voy a referir al pacto que propone por el crecimiento en este momento los empresarios aquí presentes, porque no es solo suyo, ¿verdad? No se lo inventó. Ellos están de acuerdo. Bueno, en eso era importante conocerlo. Pero, si eso es verdad, pues hombre, estamos a puertas. Ya con esas condiciones y con un cambio en las expectativas racionales que tienen los empresarios, es necesario trabajar muchísimo con los inversionistas privados
Primero, ¿por qué no han invertido? Porque las capacidades instaladas estaban subutilizadas violentamente. No nos engañemos. Y yo no invierto cuando tengo un nivel de subutilización de la capacidad instalada de más del 50%, como efectivamente ocurrió durante el año pasado en muchos casos. Yo no invierto cuando en el último año, cuando tenía plata, me llené de inventarios en una cantidad de sectores, por ejemplo, el de las telas y las confecciones, el calzado y en general las manufacturas. Y lo que hice durante los 6 meses últimos del año pasado, por eso la formación bruta viene capital, que incluye inventarios, demostró que ustedes bajaron los inventarios y que ahora están volviendo a importar materias primas y bienes intermedios para recuperar los niveles de utilización de la capacidad instalada. Y es el momento de invertir. Ese es un llamado a los empresarios y parte del pacto que ustedes proponen en el día de hoy. Pero el pacto no es solo por el crecimiento, el pacto es por la inversión, el pacto es por la sostenibilidad, el pacto es por el desarrollo, el pacto es por la distribución del ingreso. El pacto es para una lucha por la corrupción conjunta por parte de todo nuestro país. Y esa, además de la inversión extranjera directa, es la inversión privada. Pero además, si algo está pasando, es que se está destrabando la inversión pública. Sí, hay una concepción diferente de manejar la inversión pública, pero sí, ahorita se está destrabando en transporte, se está destrabando en vivienda, se está destrabando en la educación, se está destrabando en todo eso. Y resulta que eso es mucha inversión, pero ¿quiénes van a proveer los bienes? ¿El Estado los produce? Los va a proveer el sector privado, pero dejen en las vías terciarias a las comunidades, a las organizaciones en ese proceso de integración nacional que estamos haciendo. Bienvenida a la participación del sector privado, de la empresa multinacional, de la empresa nacional, en ese proyecto de desarrollo sostenible que estamos proponiendo. Entonces, la verdad es que hay un trabajo que hemos hecho en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y me ha sorprendido. Se llama la ventanilla única de inversión para el país. Esa ventanilla única de inversión para el país, los invito a todos en junio 15, que ya la vamos a presentar, pero la estamos presentando en Inglaterra. Es la oferta total productiva para inversión de Colombia, del sector público, puesta a disposición de los inversionistas privados, pero ya con un alto contenido de las inversiones naturales de los territorios. Porque es que uno no le dicta desde el escritorio al territorio las características, sino se identifican en el territorio para ir al escritorio y resulta que las agencias de promoción de inversiones regionales se han convertido en un maravilloso instrumento privado de proveer a la ventanilla única de inversión todas las oportunidades de inversión en Colombia. Y ahí están todas las inversiones en el campo energético, ahí están todas las inversiones en el campo de transporte, ahí están todas las inversiones que tienen que ver con la infraestructura, allí están todas las inversiones que estamos haciendo, no en los parques naturales, sino alrededor de los parques naturales, y todas las inversiones que son necesarias para hacer sostenibilidad, para la paz. Porque cuando le hablan uno de seguridad y le dicen ponga más ejército, más policía, compre más armas, haga más guerra, la verdad es que la única posibilidad de que la seguridad es la seguridad de la integración a la economía productiva y al desarrollo sostenible de los territorios que han estado azotadas por la guerra. Solamente con el desarrollo de economías lícitas para sustituir las economías ilícitas, solamente con la distribución del ingreso, solamente con la incorporación de las minorías al desarrollo nacional vamos a tener paz. Y ese es un anhelo de ustedes, es un anhelo de nosotros y es un tema fundamental que es el de la seguridad. Yo no quiero extenderme, porque si no me empieza a regañar allá la coordinadora, pero la verdad es que la propuesta de Anchan tiene un contenido importantísimo. Los empresarios, los agentes económicos, los agentes productivos toman distancia del debate político de la coyuntura, porque es que resulta
que empresas que llevan 100 y 120 años y 170 años en Colombia, empresas que siguen conservando las características que hemos mencionado, y me siento yo con ellos a charlar y claramente me lo dicen: oiga, señor Umaña, pero es que llevamos 120 años acá, el 90% de nuestras inversiones están acá, o el 100%. ¿Usted cree que yo me voy a poder ir para otro lado? Máximo, digo, no confío y no invierto más, pero yo no cierro empresas, y el cierre de las empresas no ha sido la característica que hemos visto durante estos 2 años. Y resulta que los empresarios tienen que ser, y el sector privado, además de la inversión pública, además del desarrollo no de subsidios, sino de financiamiento a la economía popular para integrarse a esa territorialización y a esas cadenas de valor, son fundamentales. No es suficiente con la economía popular. Eso es importante desde el punto de vista social, pero no es transformación productiva. No es suficiente con la inversión pública. Es importante y es, por ejemplo, en la construcción, para el cemento, bueno, para el hierro, para todas estas cosas, fundamental. Necesitamos, lo ratifico, y esa es la política de la inversión nacional y de la recuperación de la confianza de los inversionistas nacionales para que equilibren la ecuación macroeconómica del exceso de ahorro frente a la inversión. Y necesitamos, eso sí, con las condiciones de una transición energética, un desarrollo productivo y sostenible, e inclusive de la inversión extranjera directa. Es lo que llaman la alianza público-privada, y agreguémosle otra P, popular. Y nosotros creemos en eso. Entonces, cuando le dicen un pacto por el crecimiento, ¿cómo es que se llama? Pacto por el crecimiento, etcétera, por etcétera. Las oportunidades para el crecimiento. Sí. Pues yo les digo sí, como gobierno, como representantes del gobierno, pero no son las oportunidades para el crecimiento, son las oportunidades, agréguele, para el desarrollo, para la sostenibilidad, ministro, ahí está incluido, para la justicia social, para la justicia económica y para la justicia ambiental. Y estoy seguro que ustedes suscriben al pie de la letra cada una de esas palabras. Cuando le dicen a uno que hay que aprovechar al máximo los tratados de libre comercio y los mercados internacionales, uno le responde sí, porque el pacto que estamos haciendo es por la inversión, por el desarrollo de una nueva oferta exportable, por una transformación productiva, por una integración más virtuosa a las cadenas de valor, con esa inversión para convertir este país en un país en desarrollo realmente y no país en retroceso. Suscribo, solo le agrega esa partecita. Suscribe el gobierno, firmamos mañana. Cuando le dicen a uno que es un pacto por la educación, un pacto por la integración al progreso técnico, un pacto para que nuestros doctores y nuestros ingenieros no se queden en el exterior cuando los empresarios, cuando las universidades, cuando la educación, cuando el desarrollo nacional lo necesita. Pues por supuesto, es un pacto por la educación. Es un pacto por la tecnología, es un pacto por el empleo calificado, es un pacto, si quiere usted, por la formalización. Eso, claramente. Cuando me dice que tenemos que eliminar las barreras, y ellos también, a la inversión y las barreras a las exportaciones, por supuesto, los proteccionistas no somos nosotros. Desafortunadamente, se están volviendo ellos y nos enseñaron el libre mercado y ahora no les gusta. Generemos los equilibrios. Y, por lo tanto, esa es la formación, la adaptación, la capacitación y el desarrollo de las habilidades comerciales. Pero en serio, con equilibrios. No es que busquemos solo los mercados, sino que esos mercados no duren durante 10 años dando una trazabilidad que ya cumplimos, con unas certificaciones que ya cumplimos, y nosotros abramos los mercados en contraprestación sin exigir la misma trazabilidad. Y por supuesto, el tema de fondo tiene que ver con el respeto de los derechos sociales.
Yo no sé qué reforma va a salir, pero va a salir una reforma pensional. En el fondo, discutida democráticamente, y una reforma pensional que es mejor que la anterior. Al final tengo la esperanza de que salga una reforma a la salud, porque había cosas buenas, había cosas regulares y había cosas muy malas. Pero todos somos conscientes de la necesidad, lo decía el senador, que no alcancé a oír a los dos senadores, pero él decía, ¿quién duda que son necesarias las reformas? ¿No es que es el pacto que ustedes están proponiendo? Un pacto por la sostenibilidad, un pacto por el crecimiento, un pacto por el desarrollo sostenible. Y eso no es solo un adjetivo, ese es un compromiso con la humanidad. Ese es un compromiso con lo que los científicos nos han enseñado de lo que está pasando en la humanidad. Y por eso, ¿a quién le sorprende que empresarios responsables como ustedes, empresarios que creen en el desarrollo, cómo no van a creer en la sostenibilidad? ¿Y cómo no van a creer en los derechos fundamentales? ¿Y cómo no van a creer egoístamente, si quieren, en el fortalecimiento de los mercados internos, pero que eso signifique mejor distribución del ingreso y mejores condiciones sociales? Pero es que si en eso somos socios, en eso somos profundamente socios. Y por supuesto, las de la seguridad jurídica ya hablé, pero de la seguridad como tal, sí, claro, con un cambio social. ¿Ustedes creen que la pederastía se va a acabar con simples medidas policivas o con persecución de eso? De pronto logramos que se trastee un poco. No, eso se acaba haciendo desarrollo social de las madres, teniendo la posibilidad de que no sigan vendiendo sus hijos, teniendo la posibilidad de que esas comunidades excluidas en Cartagena, en Medellín, en Cali, tengan la satisfacción de darle educación a sus hijos, que el papel Estado se cumple, de darle salud, de darle 3 comidas diarias. Este es un problema social, fundamentalmente, y es un problema donde el Estado y ustedes tienen que cumplir con una responsabilidad social, es así, que debe manejarse. No todo es la represión, es el cambio hacia el desarrollo, es el cambio hacia la sostenibilidad. Entonces, yo podría echar más carreta, pero mire, doctora María Claudia, póngalo en la prensa si quiere. Usted acaba de proponer un pacto. Yo, como funcionario del gobierno y como uno de los menos cuerdos del gabinete, le estoy diciendo que eso que ustedes están proponiendo, que la manifestación de estos empresarios que creen en la Colombia del largo plazo, que creen en la Colombia más justa y que no están en conflictos sobre la coyuntura, sino que creen que este es el país de ustedes, es el país de nosotros, es el país de los negros, es el país de los indígenas, es el país de los campesinos, es el país de todos. Un pacto social con los adjetivos adicionales que le propuse. Un pacto por el desarrollo, por la sostenibilidad. ¿Quién le puede decir que no a usted? A usted es muy difícil decirle que no hasta cuando no propone pactos. Pero resulta que este pacto es un pacto que va en el camino de creer todos nosotros que hay una Colombia mejor, que hay una Colombia posible y que hay una Colombia sostenible y que va a ser amable con la naturaleza, va a ser amable con la sociedad y va a ser amable con nuestros derechos fundamentales. Y no es poesía, no es Benedetti, por supuesto, el poeta, ¿no? No es Benedetti, este sí es el poeta. Y decía Juan Goytisolo, me dijo una vez y me dejó un semestre hablando solo. Nosotros, los poetas, estamos trabajando supuestamente por un mundo que quizás mañana nos resulte inalcanzable. No todo lo que hemos hablado es alcanzable. Muchas gracias.